Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. A las 8:31 de la mañana les hablo de la teoría de agosto. No es esto de pasar agosto, esta es otra. Porque claro, agosto no solo es el mes del signo Leo, que claro, dicen que es el signo que revoluciona un poco el amor, sino que la llamada teoría de agosto, ojo con esto, sostiene que en estos días es más común que antiguos amores reaparezcan, o que incluso relaciones que parecían sólidas también lleguen a su fin. Ojo con esto, es bien revuelto el mes de agosto, según esta teoría, que es una tendencia viral en TikTok, especialmente en Latinoamérica, en España, que afirma, por ejemplo, que este mes está marcado por el regreso de exnovios, exnovias, expololos o pololas, casi algo, personas con las que alguien tuvo un vínculo, vuelven de la nada en un mes como agosto, pero claro, eso implica que en algunos casos este mes también sea un sinónimo de algunas separaciones o términos de relaciones. A ver, ¿por qué es tan intenso para el amor, dicen algunos expertos, más allá de creencias místicas? Es porque coincide con el inicio de algunas épocas más cálidas, ¿no? El invierno empieza a poquito a irse, aparecen algunos días más primaverales, y también entonces son épocas de convivencia que despiertan nostalgia. Ustedes saben que la primavera es muy nostálgica también, y entonces las personas a veces hacen un balance de lo vivido entre enero y julio. Ese es como el concepto, dicen los expertos, los psicólogos, y recuerdan a quienes estuvieron presentes a lo mejor en esa primera mitad del año. Y ahí entonces es que vienen estos balances que generan cierta inestabilidad. Pero además, a mí en general soy bien escéptico con la astrología, pero hay algunos medios que indican que este mes está dominado por el signo Leo y el número 8, que se asocia entonces con el karma, y que según esta visión es un mes de enfrentar decisiones y replantearse algunas relaciones con esta energía de Leo. Me puse bien Pedro Engel para mis cosas, fíjate. Bueno, lo cierto es que hay una clínica de salud virtual que se llama PSI en España, que indica que hay una serie de preguntas que uno tiene que autohacerse, ¿no? Para volver o no con un ex, por ejemplo, en este mes en el que a veces regresan. Porque no significa no alcanza con quererse, dice, para que funcione el vínculo, sino que también hay que preguntarse, por ejemplo, qué fue lo que motivó a querer volver con un ex, o si hay alguna oportunidad de reparar o no la relación efectivamente. Con ese balance, la teoría de agosto toma fuerza, según muchos expertos. Escuchamos una canción fundante para el Britpop. En un día como hoy, pero en 1995, sale a la luz el single Country House de Blur, una canción que fue escrita por Damon Albarn y que es una sátira de la clase media, la cultura suburbana, y que fue un éxito de inmediato. Llegó al primer lugar rápidamente en las listas de éxitos en Reino Unido. Pero además hay expertos en el Britpop, quiero decir, que saben que esta fecha, 14 de agosto, marca el inicio de la rivalidad entre Blur y Oasis. Porque al mismo día de Country House también sale a la luz una canción de Oasis que se llama Roll With It. Y entonces ahí comienza esta batalla del Britpop, un día como hoy, pero en 1995. La prensa británica hizo eco de esto y empezó a retratar a Oasis como la banda de los suburbios y Blur era la banda de Londres, ¿no? Y ahí se generaba también una rivalidad, incluso geográfica y demográfica, en la capital de Reino Unido. Todo esto unido con estas canciones, ¿no? La de Oasis, Roll With It, y para Chile al menos probablemente fue la más exitosa en ese momento, ¿no? Oasis tiene otros éxitos tremendos, también sabemos. Pero en este caso esta sonó muchísimo en las radios en aquel 1995, cuando un día como hoy Country House de Blur comenzó a sonar con fuerza. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. A las 8:35 tomamos contacto para hablar de política contingente, electoral y otros temas con la vocera del comando de Evelyn Matei, Paula Daza, que nos acompaña a esta hora. Buenos días, ¿cómo está, Paula? Hola Carlos, muy buenos días, gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar en una semana corta, pero que no por ser corta no ha tenido noticias, informaciones y también declaraciones, ¿no? Entre ellas, y quiero partir preguntándole, Paula, por lo que ha ocurrido con esto del Congreso y la importancia que tiene, referente a lo que había dicho también en días anteriores José Antonio Kast, cuando decía, claro, el Congreso es importante, pero no tan relevante como ustedes imaginan. Esa fue la frase textual, y el punto es saber específicamente también cuál es la postura
por parte de la propuesta de Evelyn Matei, también la propuesta de Chile Vamos en general, respecto de una conversación con el Congreso, de la posición que tiene el Poder Legislativo respecto del Ejecutivo y cómo va a ser también esa posición con miras a 4 años de gobierno. A ver, yo creo que Evelyn ha demostrado con creces a través de la historia política que tiene, ¿cierto?, que cree firmemente en la democracia y donde cada poder del Estado actúa con independencia, con pleno respeto de las atribuciones que entrega a los ciudadanos. Ella valora el poder legislativo, de hecho ella ha sido diputada, ha sido senadora, por lo tanto conoce muy bien el rol de cada uno de los poderes del Estado. Chile tiene los poderes son independientes, ¿cierto? El Ejecutivo tiene la obligación de usar todas las atribuciones legales para resolver los problemas de la gente, así como el Poder Legislativo. Y en relación yo no me quiero referir a las palabras de José Antonio Kast, pero claramente el Ejecutivo tiene la obligación de usar las disposiciones administrativas para mejorar la situación de la vida de las personas. Muchas veces sabemos los tiempos que se demora el legislativo en implementar una ley y hoy día muchos de los problemas, particularmente del punto de vista de los problemas de grandes dolores que tienen las personas, usando la ley que tenemos se pueden resolver. Estamos hablando de listas de espera, de permisología, estamos hablando de atribuciones del punto de vista educacional. Por lo tanto, yo creo que acá efectivamente cada poder del Estado tiene sus obligaciones, pero también sus atribuciones. Y el Ejecutivo, como tal, tiene que usar esas atribuciones para resolver en forma urgente los problemas que tenemos como desafío como país. Por lo tanto, yo creo que esta es una discusión que se ha entablado, pero claramente nosotros tenemos una posición clara y cuáles son los roles que cada uno de los poderes del Estado tiene para apoyar a nuestro país dentro de las situaciones que estamos viviendo. Claro, se interpretaba también como una necesidad de un ejecutivo en particular, poniéndose en el caso, ¿no?, de que, no sé, Evelyn Matei llegase a la moneda, o José Antonio Kast también, de negociar proyectos de ley emblemáticos con un Congreso en contra, ¿no? Ahí hay un tema profundo, tomando en cuenta, por ejemplo, incluso la experiencia del gobierno actual, donde las negociaciones y la capacidad de negociación ha sido infructuosa en temas como, por ejemplo, la reforma tributaria que estaban tratando de implementar y otras materias. Con un Congreso en contra, ¿cómo gobernaría, por ejemplo, Evelyn Matei? Bueno, a mí me tocó estar en el gobierno con el presidente Piñera y todos los proyectos, no sé si todos, la PGU afortunadamente no, pero la mayoría de los proyectos de ley que presentamos en su momento en el gobierno, las personas que hoy día están gobernando obstaculizaron todo. Estamos hablando de reforma a la salud, educación, reformas importantes desde el punto de vista tributario. Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar en aquellas medidas urgentes que se pueden avanzar desde el punto de vista administrativo, pero obviamente hoy día requerimos cambios legales importantes. Te quiero contar, Carlos, por ejemplo, en el tema del trabajo, Chile es de los países que tiene más reglamentación y rigidez en el mundo del trabajo de acuerdo a las necesidades actuales. Y por lo tanto se requieren cambios legales importantes para darle más flexibilidad, más incentivo, para tener más oportunidades laborales. Lo que ha pasado en los últimos años, y hemos visto los resultados, ¿cierto?, en el tema laboral, son absolutamente gravísimos. Hemos visto que se han creado 143 empleos en un año. La cifra de desempleo ha ido aumentando en forma sostenible, particularmente a las personas, a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes. Y por lo tanto ahí requerimos un cambio legal para mejorar en la situación laboral que tenemos en nuestro país. Cada uno de los poderes son fundamentales para mejorar la situación de las personas, pero cada uno tiene sus atribuciones y sus obligaciones. Efectivamente, las leyes muchas veces se demoran años en salir, entonces el Ejecutivo no puede esperar el resultado de esas leyes para poder gobernar. Nosotros lo vivimos en la pandemia. Si hubiéramos requerido cambios de ley, por ejemplo, para vacunar a la población, probablemente hoy día todavía estaríamos esperando vacunar a las personas. Entonces, creo que las urgencias muchas veces ameritan tomar medidas del punto de vista de atribuciones administrativas para poder resolver esas urgencias. Y obviamente lo ideal es tener un Congreso que apoye las medidas que el Ejecutivo quiere ir implementando para poder resolver los problemas. Necesitamos hacer reformas en salud, necesitamos hacer reformas en educación.
La reforma de educación que hizo el gobierno de Bachelet II, hoy día estamos viendo los resultados, ¿cierto? El tema de la tómbola en los niños, el tema, la calidad de la educación se ha ido empeorando en forma sostenida. Por lo que tanto, es fundamental, ¿no es cierto?, poder tener un Congreso que permita avanzar en aquellos cambios legales que se requieren. Ahora, en ese sentido, justamente quería ir a otra pregunta, pero a propósito de que usted habló de educación, en estos días también se ha hablado del avance del proyecto de ley que elimina el CAE. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Porque ya se ha mencionado que Chile Vamos podría oponerse a este proyecto. Bueno, yo creo que han habido, y no solamente Chile Vamos, yo creo que acá ha habido una postura por parte de los rectores, ¿cierto? Lo que significaría como carga tributaria como carga para el país el tema de eliminar el CAE. Yo creo que hoy día, obviamente, el CAE se debe modificar, pero no, la forma no es eliminando el CAE, porque además es injusto para aquellos alumnos que lo han pagado. Hay alumnos que con mucho esfuerzo, las familias, ¿cierto?, se han endeudado y han pagado el CAE. Sin embargo, la eliminación del CAE obviamente es una carga para el Estado, lo que hace que no dejemos de distribuir esos recursos donde lo necesitamos. Hoy día donde más necesitamos recursos es en los primeros años de vida, es ahí, en la sala cuna, en los primeros años escolares, y hemos destinado los recursos de educación principalmente a la educación superior. Por lo tanto, yo creo que la eliminación del CAE acentuaría aún más la gravedad que tenemos en la educación primaria y básica de nuestro país. Claro, ahora, de acuerdo a lo que entiendo de sus palabras, Paula, que, claro, como hay personas que sí lo han pagado, el resto tiene que seguirlo pagando. Ese es el criterio de acuerdo a lo que entiendo de sus palabras, ¿no? No, lo que yo digo que efectivamente el CAE, como eliminación del CAE, no es una buena medida del punto de vista del Estado, porque significa, obviamente, hacerse cargo de recursos que hoy día el Estado no tiene. Y cuando el Estado no tiene recursos, tiene que echar mano a otras prioridades sociales. ¿Y a cuáles son aquellas prioridades sociales que va a echar mano el Ministerio de Educación? A la educación básica, a la educación de los niños más chiquititos, ¿cierto?, de la educación de la sala cuna, o va a echar mano a salud, a vivienda. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Por lo tanto, efectivamente, hoy día el Estado no tiene recursos para la eliminación del CAE, y el incentivo, ¿no es cierto?, a pagar claramente se ha perdido cuando este gobierno implementó la eliminación del CAE como parte de su programa de gobierno. Claro, y ahora volviendo al tema anterior también, porque me quedaba una pregunta ahí pendiente respecto de, de las capacidades que tiene el Poder Ejecutivo de negociar ciertos proyectos con el Poder Legislativo, de las trabas que uno sabe, uno entiende, uno es testigo de que a veces se registran en el Congreso. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de aumentar la capacidad de veto del Poder Ejecutivo ante algunos proyectos de ley o de generar alguna reforma que permitiese tener algo más de control respecto de los proyectos? A ver, yo es un tema que no hemos analizado en profundidad, el tema del veto, ¿cierto? Creo que hoy día lo más importante es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, ir avanzando de una manera positiva en aquellas leyes que nos parecen importantes para el país. Creo que el veto es una forma, ¿no es cierto?, cuando el Legislativo no ha resuelto los problemas de una manera eficiente. Y es por eso que es tan importante tener un poder legislativo que vaya, ¿no es cierto?, del punto de vista de la propuesta que nosotros tenemos como desde el comando de Evelyn Matei, es tener un poder legislativo del sector, ¿no es cierto?, de la centro-derecha. ¿Para qué? Para poder ir avanzando en aquellos proyectos de ley que nosotros consideramos que va a mejorar de verdad la calidad de vida de las personas. Y en eso se está trabajando para poder tener, ¿no es cierto?, una coherencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos conversando con Paula Daza, vocera de campaña de Evelyn Matei, aquí en Hora Clave. Algunos temas que se van generando respecto, por ejemplo, de políticas fiscales. También se menciona por parte de la recaudación fiscal, un aumento de aproximadamente 8.000 millones en recaudación fiscal, es lo que ha dicho Evelyn Matei.
Y también, claro, habla de una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. Y ahí yo me pregunto entonces, y también muchas personas quisieran saber, efectivamente, con ciertas rebajas de impuestos como este, que es el impuesto corporativo, que es un impuesto grande, ¿no? de gran recaudación, con una rebaja en ese impuesto, ¿cómo se llega entonces a un aumento en la recaudación fiscal? A ver, lo primero es decir que hoy día hemos visto el despilfarro que hace el gobierno con los recursos públicos, ¿cierto? Hoy día nosotros vamos viendo que el despilfarro que se ha hecho en distintas situaciones. Partamos por las licencias médicas. Más de 3.000 millones de dólares se gastan en licencias médicas. Por otro lado, en las compras públicas también. Por otro lado, en la contratación de personal que sabemos que son operadores políticos. Y por lo tanto, hoy día estamos viendo también programas que son mal evaluados. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un análisis serio, ¿cierto?, de dónde vamos a disminuir, cómo vamos a apretar ese gasto fiscal que es tan importante, probablemente hoy día ya hemos llegado que podemos llegar a 8.000 millones de dólares para poder ir avanzando. Con respecto a la baja de impuestos, ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy día en nuestro país? Es el estancamiento de nuestro país, producto de la falta de crecimiento, ¿cierto? ¿Y por qué no tenemos crecimiento? Porque no hay inversión. ¿Y por qué no tenemos inversión? Porque lo que ha pasado del punto de vista político, del punto de vista de seguridad y del punto de vista de las leyes que se han ido implementando, ¿cierto?, han estrangulado a las personas que quieren invertir en nuestro país. Y es por eso que es tan importante tener incentivos para que las personas vuelvan a invertir en nuestro país. ¿Y cuáles son aquellas medidas que nos parecen que son las más eficientes para invertir? Sabemos que cuando bajamos los impuestos, la carga corporativa, y no solamente la carga corporativa, dentro de nuestro programa está disminuir los impuestos a las pymes para poder llegar a un 10%, que hoy día han sido las que tienen mayor asfixia dentro de la carga tributaria. Y en ese contexto sabemos que cuando hay una disminución de la carga tributaria, cuando hay un ajuste fiscal importante, cuando se realizan medidas de control, se les da, y una de las cosas importantes es la confianza en la carga regulatoria. ¿Qué es lo que hemos visto hoy en día? Que le cambiamos las leyes a las personas que invierten en nuestro país y de esa manera no hay incentivos a la inversión. Y por lo tanto, tener un resguardo del punto de vista de la carga regulatoria para que las personas vengan a invertir. Sabemos que cuando hay mayor inversión, eso produce finalmente una mayor retribución. Se demora, generalmente no es en el primer año, en el segundo año, por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que con la disminución de la carga tributaria, con el mayor ajuste fiscal, con la rigurosidad fiscal, vamos a permitir que las personas vuelvan a invertir en nuestro país y de esa manera, ¿cierto?, volver a crecer, de esa manera que las personas vuelvan a tener trabajo y de esa manera, ¿no es cierto?, que mejore la calidad de vida de todos los chilenos. Sí, Paula Daza, vocera de la campaña de Evelyn Matei, nos acompaña a esta hora en Hora Clave. Y a propósito de eso que usted mencionaba, Paula, a ver, el crecimiento de Chile este año fue del orden del 2,6% en el PIB al menos. Y claro, hay aumento de las exportaciones mineras, por ejemplo, que han permitido que eso ayudase a esa cifra. Y claro, Evelyn Matei habla de una proyección de crecimiento en su gobierno del 4%. 4%. Pero el Banco Mundial, por ejemplo, prevé que el país este año va a crecer un 2,2%. ¿Cómo se salta de un 2,2% a un 4%, que a la luz de las cifras macroeconómicas es un salto demasiado grande que pocos países pueden darse el lujo de tener, digamos? Efectivamente, lo que pasa es que nosotros necesitamos con urgencia prender los motores. Yo creo que acá lo que ha pasado en Chile en el último año es tremendamente dramático y por lo tanto creemos que con la baja de impuestos corporativos, con el impuesto a las pymes un 10%, con un régimen integrado de renta, con la invariabilidad tributaria, y el otro tema que es muy relevante es la impulsión de la inversión del punto de vista de la permisología. Hoy día tenemos más de 100.000 millones de dólares en proyectos detenidos en nuestro país, producto de los problemas de la permisología. Y por lo tanto, nosotros lo que proponemos en forma urgente, y esto no requiere ley, y eso es muy importante, no requiere ley, es una oficina presidencial para destrabar las inversiones. Eso es una urgencia y eso se va a implementar desde el primer día de gobierno
para poder destrabar estos 100.000 millones de dólares en proyectos determinados. Aquí la colaboración público-privada, la confianza es fundamental y evidentemente este 4% es en los 4 años de gobierno. Lo han hecho otros países, hemos visto lo que pasaba en Argentina, ¿cierto? Las perspectivas de Argentina eran bastante más dramáticas y bastante más conservadoras de lo que ha pasado, y nosotros creemos que Chile, con la institucionalidad que tiene, con el recurso humano, el recurso de infraestructura, podemos hacerlo de una manera mucho más eficiente, mucho mejor y mucho más rápido. Estamos conversando con Paula Daza, vocera de la campaña de Evelyn Matei, acá en Hora Clave. A ver, ha habido varios descuelgues en Chile Vamos respecto de la candidatura de Evelyn Matei en estos días. El último, el alcalde de Tucapel, pero también la diputada Jimena Sandón. Se ha mencionado al alcalde Daniel Reyes, el alcalde de La Florida, una comuna grande que va a apoyar a José Antonio Kast. ¿Cómo van a hacer al interior de Chile Vamos para evitar que estos descuelgues sigan generándose, también causando, me imagino yo, algo de ruido mediático, ¿no? Porque se menciona en los medios de comunicación permanentemente estos descuelgues, y obviamente eso le genera o no cierta presión a la campaña. Sí, a ver, yo creo que varias cosas. Primero que nada, es una campaña presidencial que es bastante, ya estamos en una etapa, ¿no es cierto?, más cerca, entonces entran las álgidas y entran los temores, y obviamente hay personas que privilegian, o más que privilegian, o se preocupan más de su interés personal que del proyecto que tenemos como gobierno del punto de vista de Evelyn Matei. Acá hay un proyecto que es inclusivo, un proyecto que es amplio, donde así como hay algunas personas que se han salido, hay muchísimas personas que todos los días se suman a la campaña de Evelyn Matei. Tenemos Amarillo, ¿cierto?, que es un grupo que se ha sumado, un partido político, se están en conversaciones con Demócrata, se sumó hace poco tiempo atrás el grupo de la sociedad civil que participó en el rechazo, y por lo tanto todos los días tenemos grupos importantes de personas que a lo largo de Chile se están sumando a esta campaña presidencial. Yo espero, y así lo deseo, es que las personas sigan confiando que Evelyn Matei es la mejor opción. Tiene la mayor capacidad, ¿cierto?, de escuchar, de conglomerar, tiene un equipo de expertos, ¿no es cierto?, amplio, con una gran capacidad para gobernar, tiene un gran programa de gobierno, y ella tiene un liderazgo, un coraje y una experiencia que yo creo que nos va a permitir avanzar en nuestro país en aquellas políticas que queremos avanzar. Sí, Paula, ya ha habido cambios en el comando en estas últimas horas, nada más hemos sabido de la incorporación de María Irene Chadwick, ex jefa de programación del gobierno de Sebastián Piñera, sobrina por lo demás del ex mandatario, junto con Gonzalo Gómez, quien también había trabajado con el ex presidente. ¿Qué van a aportar estos dos profesionales al relato y también a la campaña en general? Bueno, la campaña, ¿cierto?, ha tenido distintas etapas. Yo me incorporé hace unos 10 meses atrás en el programa de salud. Después ya cuando la campaña se empezó a acercar ya más al tema de... el programa ya estaba lo suficientemente desarrollado, me integré como vocera, se integró Juan Sutil en la parte ya más estratégica, y hoy día ellos dos, ¿no es cierto?, María Irene, Chadwick, se han integrado ellos principalmente a la coordinación más comunicacional del punto de vista de la campaña, porque ya va entrando en una nueva etapa. Todas las etapas y las campañas, ¿no es cierto?, tienen momentos distintos, requieren personas distintas, y ya en esta etapa ellos van a tener una estrategia más bien del punto de vista comunicacional. Probablemente se van a seguir incorporando nuevas personas a la campaña, ¿cierto?, en distintos roles, con distintas miradas, probablemente en regiones también, que es muy importante, y eso va a ir ocurriendo, ¿cierto?, en la medida que se vaya acercando más el momento de la elección. Paula Daza, queremos agradecerle estos minutos de conversación con Hora Clave. Un gusto conversar con usted, Carlos. Que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. A las 8:54 les contamos de 6 películas chilenas que están en carrera para representar al país en los próximos premios Oscar del año 2026. Claro, la Academia de Cine de Chile es la que hace esta elección, además de seleccionar a las cintas que van a competir en los premios Goya también. Son esas dos elecciones. Hay una oferta bien amplia. De las 10 películas que postulan este año a representar al país en los Goya y los Oscar, eso sí, solo 2, esto es una crítica que se hace en general, son dirigidas por una mujer, Sariri de Laura Donoso y Limpia de Dominga Sotomayor. Pero claro, hay algunas otras que son bastante conocidas también por lo que han
por lo que ha repercutido su estreno durante este año. Entre ellas, por ejemplo, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora, que es el largometraje chileno más visto del año. Convocó a más de 100.000 espectadores en 12 semanas en cartelera. Esta cinta que relata esta batalla por la denominación de origen de la longaniza, ¿no? Bien dentro del ámbito de comedia, pero también con muchísimo aspecto documental. También está Sebastián Lelio, también con mucha experiencia, ¿no?, en esta Lides, por lo demás es quien ganó la estatuilla con Una Mujer Fantástica. Bueno, ahora presenta La Ola. Y ese es su primer musical, inspirado en el movimiento feminista chileno del 2018. También compite por los premios Oscar. La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, que fue descrita por la prensa internacional como una joya escondida dentro del certamen francés del Festival de Cannes. Así es que ojo con esa película también. El Patio de Chacales, de Diego Figueroa, protagonizada por Néstor Cantillana y Blanca Levín. Habla también de épocas de la dictadura. Y Los Hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, una de las películas que, según se menciona, tiene una extravagancia que lo hace bien particular, con una de las duplas de oro del cine chileno, según se describe entonces a León y Cosiña. La última en carrera por los Oscar en esta preselección. De estas 6 sale una finalmente que va rumbo a Los Ángeles. Es Oro Amargo, de Juan Olea, que también ha sido muy vista y con muchísima repercusión a nivel público, protagonizada por Francisco Melo, quien relata la historia de un pirquinero que oculta un tesoro, ¿no? Que es esta veta ilegal de oro que descubren, y a partir de allí se entreteje esta historia. Esas 6 películas entonces compiten por los premios Oscar para el próximo año en la ceremonia que se realiza entre fines de febrero y principios de marzo allí en el Teatro Kodak en Los Ángeles. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Yo dije Teatro Kodak, me parece que no, porque de hecho Kodak está en crisis profunda, la empresa. Vamos a hablar de eso, después. Kodak y otras marcas que han sido tan históricas y que han ido perdiendo su relevancia, incluso hasta morir algunas de ellas en el mundo. Bueno, tenemos ganador del libro a esta hora de la mañana. El libro de Daniel Matamala, Cómo destruir una democracia. Lo tendremos al destacado periodista y escritor dentro de los próximos días acá en Hora Clave. Y el ganador del libro es @Miqueas_Spinoza. @Miqueas_Spinoza es el ganador, así es que vamos a estar contactándolo. Nuestra producción hablará con Miqueas para entregar este libro. Le vamos a pedir a Daniel que lo autografíe también, así es que lo vamos a entregar la próxima semana cuando venga Daniel a autografiarlo. Así hacemos generalmente con los libros que corresponden a alguno de nuestros invitados acá a esta Hora Clave, que cierra esta semana corta, pero ya viene Clave Morse con Daniel Fajardo, que regresa a su sitial. Se lo dejé limpiecito, Daniel, está impecable este sitial de la conducción de Clave Morse, que comienza a partir de este instante en la 92.9. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 8. Que estén muy bien.